Mis amigos, estamos aquí en su programa Portafolio Económico. Susana, y esta semana pues la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea una serie de facilidades en materia de impuestos y facilidades de pago y una amnistía para las deudas que son diríamos inferiores al 2015. De 2015 hacia abajo, pues el proyecto de ley plantea eliminar estas deudas para, diríamos, poner en cero lo que es la cuenta corriente del contribuyente, que así es que se denomina esta base de datos la cual es el repositorio del contribuyente en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, en lo que consiste este proyecto de ley tiene dos fases. Una, de crear una serie de facilidades a las deudas que son del 2016 hasta el 2021 y la del 2015 hacia abajo, pues plantea eliminarla a través de un proceso que se denomina una corrida del sistema. Cada cierto tiempo la DGI hace proceso de corrida, es como actualización del sistema, y ahí salen o desaparecen, se corrigen las deudas que ya han sido, han sido acordadas, han sido pagadas, pero a través de este mecanismo la ley plantea que cuando se hagan esta corrida, pues se eliminarán a los contribuyentes que se soliciten acogerse a este procedimiento. Y esto, Susana, es importante porque hay una realidad con respecto a la situación de muchos contribuyentes que tienen deudas que son impagables, y hay que reconocer que los gobiernos han hecho esfuerzos. Por ejemplo, el gobierno anterior dejó una ley de transparencia que creaba unos mecanismos para que los contribuyentes se pusieran al día. Sin embargo, por lo cara que era esta facilidad, porque no era tan factible para el contribuyente que tenía deudas que estaban por encima de su capacidad de pago. Y esos contribuyentes no optaron por acogerse a esa facilidad. Sin embargo, en este caso, el Poder Ejecutivo, que es quien ha introducido este proyecto de ley a través de sus equipos de finanzas y de impuestos, ahí el ministro Jochi Vicente y el director de impuestos, que han estado muy activos con la dirección de este proyecto de ley, con la conducción, pues ya han participado en reuniones que la comisión designada por la Cámara de Diputados ha estado trabajando, la cual emitió su informe favorable y ha sido corroborada en primera lectura en la Cámara de Diputados. Mucha gente, Susana, nos llama preguntándonos que si es verdad que el gobierno está quebrado, que si no hay dinero, si es que el gobierno no tiene dinero. Oye, ¿por dónde lleva? Porque, oye, el rumbo que ha tomado esta propuesta, esta ley, lo que ha generado en el ciudadano común. Sí, porque también hay otra información que estuvo servida en la prensa, o sea, estuvo publicada en los medios de circulación nacional, en los principales, y es que el Jochi Vicente reconocía que el gobierno pues ha recibido unos avances de impuestos del sector financiero, y bueno, escuchaba también al exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz, que otros sectores pues también lo han consultado a él con respecto a algunas solicitudes que el gobierno, o sea, según Magín Díaz, el gobierno le ha hecho como anticipo. Entonces,
visto estas informaciones que han surgido y han salido, pues algunos empresarios, algunos jefes de finanzas, algunas empresas nos llaman y dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se mueve en buen dominicano? ¿Qué es lo que se mueve? Y realmente, diríamos, esto no es nuevo. Los gobiernos siempre se han apoyado en algunos sectores cuando alguna variable de la recaudación no se está cumpliendo y solicitan unos anticipos de los impuestos que se deberán pagar en el año corriente. Y diríamos, esto hay que mirarlo como una dinámica normal, evidentemente. El introducir un proyecto de ley como este persigue recaudar un dinero, se estaba hablando de que se habla de un promedio de unos 10,000 millones de pesos. Una suma considerable. Es correcto, y de hecho entiendo que sí, que va a ser muy positivo porque además este tipo de proyecto de ley que no conozco, que se haya sometido un proyecto de ley con estas, con estos beneficios, porque el tema está en que, para que nuestros amigos lo entiendan mejor, el Código Tributario plantea la figura de la prescripción, Susana. La prescripción hay varias maneras de que la deuda tributaria prescriba. Por ejemplo, una de ellas es que hay maneras por el pago, por la compensación, y la otra es por la inacción, o sea, por la no acción de la Dirección General de Impuestos Internos en cobrar una deuda durante esos últimos 5 años. Si durante 5 años la Dirección de Impuestos no ha notificado una deuda que el contribuyente tenga, pues entonces en la deuda prescribe. Ahora, ¿qué pasa? Pero eso suena también a, ¿verdad?, a descuido, a una gestión inadecuada, porque si como institución tú me dices que por yo no cobrarte, ¿verdad?, por yo no hacer la gestión del cobro, fiscalización y todos los procesos relacionados con el recaudo, entonces mi deuda prescribe, yo me puedo bienmente como contribuyente hacerme, ¿verdad?, la desentendida y esperar que el tiempo pase y voy a perder la deuda. O sea, sí, mi deuda no va a ser reconocida. No, definitivamente, Susana, que lo que tú planteas es una de las estrategias, inclusive que los asesores que estamos en este medio de consultoría en materia de impuestos, en algún momento le recomendamos a un cliente que no tiene capacidad de pago. O sea, porque si tú no tienes capacidad de pago, no puedes ir a la Dirección de Impuestos Internos a proponer un acuerdo de pago porque no tienes la capacidad. Me hago la loca para que el tiempo pase. Oye, suelta eso, si no te notifican, pues ganaste. Y si pasaron los 5 años, pues entonces tu deuda prescribe. Y el dominicano le encanta eso, porque el dominicano vive de la suerte, de lo que Dios quiera. Totalmente. Y de todos modos, porque si tú no tienes capacidad, Susana, y una de las cosas que también en este caso, y por eso el proyecto de ley recoge de manera inteligente, diríamos ese espíritu, o sea, porque se ha dado cuenta que el notificar a ese tipo de contribuyentes lo que te va a desgastar, porque al final de cuentas no tienes que embargarle. O sea, muchas veces se ha movido de domicilio. Y déjame decirte, Susana, mira, porque hay también inclusive algunas personas que dicen que son expertos en impuestos y opinan y cosas, que emiten opiniones sin evaluar el contexto general. Mira. Y social. Y te voy a poner ejemplo. Mira, a veces tú eres socio de una empresa, por la razón que sea, por el motivo que sea, forma parte de la sociedad de una empresa. ¿Qué sucede? Esa empresa, vamos a suponer tú en un momento me dijiste, mira, yo quiero constituir esa empresa, pero yo no tengo una persona de confianza. Yo quiero que tú estés en esa empresa, o sea, tú eres mi persona de confianza. Tú no eres un socio activo, no eres un socio productivo, pero bueno, esa persona te merece que tú le acompañes en esa sociedad.
y que no estamos hablando de un socio testaferro, o sea, un socio real, lo único es que yo no estoy dentro de la operatividad. Susana tiene diríamos, sus empleos o tiene otras actividades. ¿Qué sucede? La empresa entra en una situación económica difícil y genera una deuda impagable con impuestos. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a hacer un trámite de un vehículo que te compraste, impuestos te dice, no podemos transferir el vehículo, un vehículo que usted está vendiendo, no podemos transferirlo porque usted tiene usted es un codeudor de aquella empresa que tiene problemas. Entonces, con este proyecto de ley, lo que permite facilitar, ¿verdad? Quitarte esos muertos de encima, porque, por ejemplo, porque es duro que tú entonces te estés notificando con situaciones que, aunque tú eres un corresponsable, pero en el hecho tú no tienes tú tienes una responsabilidad legal, ¿verdad? Societaria, pero en la realidad, o sea, tú no tienes ninguna responsabilidad porque tú no has sido parte de la operatividad. Entonces, hay una serie de temas que están envueltos en esa, o por ejemplo, te han puesto oposición a una serie diríamos, de un vehículo, por ejemplo, que tú tienes, te le pusieron una oposición y porque tú tienes una deuda en impuestos de allá del 2012, del 2011. En otra palabra, Basilio, emprender en otro tipo de negocio te está impidiendo porque, por ejemplo, no puedes ser proveedor del Estado, no puedes quizás no puede constituir otra compañía. Empresa. O sea, porque se entiende que si tú estás constituyendo otra compañía, tú le estás rehuyendo a esta obligación y te está entonces, te está burlando al impuesto. Entonces, hay una serie de cosas que solamente, porque te voy a decir una cosa, en el 98% de los casos, este tema no afecta al gran contribuyente, no afecta al gran empresario. A la pyme, al mediano, Susana, al que está emprendiendo. Mira, porque ahí tenemos, y por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado para emitir los criterios de criticar a veces las iniciativas. Esta iniciativa que ha salido del Poder Ejecutivo, aunque muchos dicen que desincentiva al que paga, no hay que mirarlo de esa manera. Yo creo que hay que verlo de manera positiva, independientemente del objetivo de recaudación. O sea, aquí hay un objetivo comercial de generar nuevos negocios, de liberar cargas a gente, que va a ser, o sea, la productividad que va a generar este tipo de iniciativa, este tipo de ley, va a ser muy positiva porque fíjate que para ponerte un ejemplo de deudas que hay ahí que son impagables. Por ejemplo, vamos a suponer, Susana es un maestro y cuando empezaron todos esos temas de los comprobantes fiscales, comenzaron a llamarlo de sitio para que diera talleres. Como Susana, diríamos, es una persona que trabaja en universidades, no es un profesional independiente registrado en la DGI. Donde quiera que iba le hacían un proveedor informal. ¿Qué hacen todas las empresas? Mandan a la DGI todos los meses el proveedor informal. Ese proveedor informal a final de año hace millones de pesos. La DGI pasa un año, la DGI no te dice nada. Cuando pasan 2 o 3 años, la DGI viene y te manda una notificación. Conozco gente en esa misma situación, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Oye, una gente, Susana, que se pasó dando esos cursitos, esos tallercitos, y se gastó ese dinerito. Nunca lo vio, los 2 millones. Así es. Entonces hoy te dice la DGI una deuda con los recargos de intereses de 5 millones de pesos. Pero hay que matarte para tú pagar eso porque tú no tienes capacidad. Lléveselo, muchacho. Así es. Que no valen eso los muchachos. Entonces se lo van a devolver. Se lo van a devolver como quiera. Hay que entender, Susana, mira, por eso yo digo que el que no entiende la sociología dominicana, a veces opina muchas cosas desconociendo eso, porque estamos hablando que, y lo han dicho todos los estudios, que la composición de nuestra estructura productiva, en cuanto, Susana, porque tenemos que diferenciar las cosas. La recaudación, los grandes aportantes en la recaudación son los grandes contribuyentes.
O sea, en Que eso están previamente definidos por la institución. definitivamente. Ahora bien, en cuanto a otros aportes, entonces son la micro, la mediana y la pequeña empresa que tienen entonces la carga del aporte. Por ejemplo, en el empleo, el mayor empleador son ese sector. O sea, tú tienes, entonces eso trae consigo el tema que tiene que ver, fíjate, no con el aporte a la seguridad social, porque recuerda que el aporte a la seguridad social lo genera el volumen, es el volumen de salario, Sí. y eso lo tienen los grandes. Pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes a los empleados en el sistema, entonces es una carga que el Estado libera. Por eso, Susana, fíjate que los datos que da el Estado de que el 30% del presupuesto de salud es para los extranjeros vecinos. Pero ¿por qué eso sucede? Porque esa gran población está empleada en esas micro, pequeñas y medianas empresas y dependen del sistema. Dependen del sistema. ¿Me entiendes? Entonces, porque las cosas hay que analizarlas justamente. O sea, fíjate que cuando tú ves los análisis, nos lo presentan paralelo. Entonces, que ese es otro tema. O sea, fíjate que cuando un gobierno dice que el 30% de su presupuesto de salud es un dato que debería de alarmar al propio Estado para redefinir política, porque definitivamente eso es un crimen para un Estado. O sea, para el ciudadano que paga impuestos y que entonces está, y claro, la salud tiene toda su sensibilidad, todo eso se puede entender, pero son de los grandes temas que nada más vemos la noticia y como que no la procesamos, o sea, pero son de las cosas que tenemos que mirarla. Entonces, por eso, y de hecho... Esos números que se presentan de la salud, desde mi punto de vista, están mucho más por encima, porque aquí no se trabaja la prevención, no trabajamos la prevención en ninguna área, no trabajamos la prevención en salud, en educación, ni siquiera en el recaudo se trabaja la prevención. ¿Por qué no se trabaja la prevención? Porque al momento de recaudar, la DGI está ahí, como la ve el pueblo, allá arriba, y el resto está abajo. No hay ningún acercamiento, no hay ningún programa de capacitación, de sensibilización. Uno de los últimos expresidentes decía, el pobre no es mala paga, y lo comprobó con unos proyectos financieros que se desarrollaron 8 años atrás. Entonces, esas instituciones tienen que bajar al pueblo, tienen que desarrollar programas, facilidades. ¿Por qué no cogen a la Duarte con París, que estuve en el fin de semana pasado? Y yo vi una cantidad inmensa de negocios, de negocitos, de MIPYMES, que mueven también el sector económico. ¿A dónde van? Esa es nuestra realidad socioeconómica y por eso hay que atender tanto a esos sectores, Susana, porque ahí abajo, o sea, ahí abajo... Ahí hay mucho negocio. Hay mucho negocio. Y así es la composición del país. Son temas que vale la pena incluirlo en nuestra agenda de los programas futuros, porque realmente hay mucha gente por ahí que necesita orientación y el gobierno el Estado como tal, tiene que atenderlo. Así que este proyecto de ley, démosle seguimiento porque va a beneficiar a mucha gente. Nos vamos arriba y regresamos con otro segmento de Portafolio Económico.